Buenos días, profesora. Hoy a mi grupo le tocó hablar sobre el tema de la malaria o también conocida como el paludismo, por lo que construye. Los integrantes son Luciana Derechón More, quien le habla, Olenka Valeria Girón Galloso, Jari Samantha Ramírez Ocampo, Zulia Angelín Mendoza Vilca y Analí Jaramillo Jaramillo. Quien le habla es Luciana Chongmore. En la introducción dice que la malaria también se le conoce como el paludismo. Este se da a través de un parásito Plasmodium, que no es un virus. La gravedad de la malaria depende de cómo es, cómo es la especie del paludismo. Esto se transmite a través de una picadura de un mosquito infectado hacia una persona. Se dice que en el género Anopheles del mosquito transmiten solamente esta enfermedad. Por lo consiguiente, los siguientes parásitos, que son el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum, son los más comunes en la malaria, pero en cambio el parásito Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale son los menos conocidos a través de esta enfermedad. Buenos días, profesora. Yo soy Olenka Girón y hoy día voy a hablar sobre la prevalencia en el Perú de la malaria en el 2023. La malaria es un problema de salud pública de importancia mundial. Se estima que esta enfermedad probablemente cause mayor morbilidad y mortalidad que ninguna otra en el mundo. Se calcula que presentan probablemente 110 millones de casos de malaria al año y al menos 1 millón de personas mueren anualmente por esta enfermedad. Principalmente estos son los niños. En el Perú, esta enfermedad, principalmente endémica en Loreto, es en Loreto, aunque también se han reportado casos en Amazonas, Cajamarca y Cusco. Por su parte, la malaria de Plasmodium vivax se propaga en todo el país, siendo las regiones con alta prevalencia de casos en Loreto, Amazonas, Ayacucho, Junín y Madre de Dios. En este cuadro podemos ver que hasta la semana 3 del 2023 se han notificado 971 casos de malaria en el país. No se han reportado muertes por esta enfermedad. Y en el 2022, en el mismo periodo, se notificó 1.294 casos en el Perú y 0 defunciones por malaria. En este cuadro podemos ver la distribución de casos de malaria por grupos de edad y género en el Perú del año 2023. El 38.11% de los casos de malaria se reportaron en el grupo de 0 a 11 años. El 20.29% de los casos se reportaron en el grupo de 18 a 29 años y el 21.94% en el grupo de 30 a 59 años. Las tasas de incidencia acumulada fueron altas en los grupos de edad de 0 a 11 años, de 12 a 17 y de 18 a 29 años, siendo los hombres con mayor número de casos y mayor mortalidad con este virus. Mi nombre es Jari Samantha Ramírez Ocampo y a continuación les hablaré sobre la patogenia de la malaria o también conocida como paludismo. Esta enfermedad es causada por el Plasmodium. Este es un parásito que normalmente tiene diferentes géneros. El agente causal de esta enfermedad puede ser el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae o incluso el Plasmodium falciparum, este último siendo el más peligroso. Las vías de transmisión es a través de la piel, puede ser por agujas infectadas o por la picadura del mosquito hembra del género Anopheles. Como reservorio tenemos al ser humano y la susceptibilidad para contraer esta enfermedad es para las personas no vacunadas, las personas que viven en zonas tropicales o que viven cerca de depósitos y aguas estancadas. También las personas que no usan repelentes, mosquiteros y ropa protectora. Ahora les explicaré un poco más sobre el ciclo infeccioso de esta enfermedad. Tenemos que la malaria es una enfermedad causada por un parásito. Este parásito se transmite a los humanos a través de la picadura del mosquito Anopheles infectado. Después de la infección, los parásitos, llamados esporozoitos, viajan a través del torrente sanguíneo donde infectan a los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos se rompen al cabo de 48 a 72 horas e infectan más glóbulos rojos. El objetivo de estos parásitos es llegar hasta el hígado a través del torrente sanguíneo. Una vez llegan al hígado, lo que hacen es madurar y producir otra forma de parásitos llamada merozoitos.
Después de que estos parásitos logran madurar en el hígado, comienzan a producirse los primeros síntomas de esta enfermedad. Por lo general, esto ocurre al cabo de 10 días o 4 semanas después de la infección. Cabe resaltar también que existen otras formas de transmisión de esta enfermedad. Puede ser de manera congénita, es decir, la madre transmite la enfermedad al feto, o también por transfusiones sanguíneas con el uso de agujas infectadas por este parásito. Buenos días, profesora. Mi nombre es Zuli Mendoza Vilca. Hoy les voy a hablar sobre el diagnóstico. Y bueno, para diagnosticar la malaria, el médico posiblemente revise los antecedentes médicos, también los de viaje, realice un examen físico y solicite una prueba diagnóstica de sangre. Los análisis de sangre pueden indicar la presencia de parásitos en la sangre y también pueden confirmar si tiene malaria. Indicaciones para realizar la toma de muestra para el diagnóstico de la malaria. A todo paciente febril sospechoso de tener malaria, por demanda de atención, búsqueda activa procedente de zona endémica para la malaria o que haya recibido recientemente una transfusión sanguínea. A todo paciente con sintomatología y con antecedente de pinchazos, con jeringa o también un material contaminado con sangre parasitada. A todo paciente remitido para confirmación de diagnóstica. En zona endémica también a toda mujer embarazada con control prenatal trimestralmente, a todo menor de 5 años con enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda o anemia grave y todo recién nacido de madre con malaria. A todo paciente con posible recaída o recrudencia. También que un paciente que se realice el examen de gota gruesa con fuerte evidencia epidemiológica de parecer malaria y con gota gruesa negativa inicial o en los pacientes que se han automedicado antes del diagnóstico. También en zona endémica y a todo donante de sangre. También el paciente hospitalizado con malaria complicada se debe monitorizar a diario la parasitemia hasta la desparasitación de las formas adecuadas. Le doy el paso a mi compañera para que les hable sobre el tratamiento. Mi nombre es Analí Jaramillo y les voy a hablar sobre el tratamiento de la malaria. El tratamiento de la malaria se basa en la administración de medicamentos antimaláricos efectivos para eliminar el parásito de la sangre y curar la infección. El tipo de tratamiento y la duración depende del tipo de parásito y la gravedad de la enfermedad. También es importante que el tratamiento sea administrado por debajo de un profesional de la salud, ya que la elección de medicamento surgirá de factores como la especie de Plasmodium y la resistencia de fármacos en la región. La mayoría de los casos, la malaria se puede tratar con medicamentos y los medicamentos más comunes para tratar la malaria son la cloroquina, la quinina y la mefloquina. Gracias. Bueno, como dándole un final a este tema, sí sé que en las conclusiones tenemos que el paludismo es una enfermedad emergente a nuestro medio. También que como un dato curioso, por así decirlo, es que los mosquitos hembras son los que reproducen más la malaria porque ellos dejan los huevitos en nuestra piel. También se dice que la malaria vivax puede reactivarse después de muchos años, dada esta, que el 90% de las muertes que se dio por la malaria se produjeron en el África. Y esto puede hacer que las embarazadas puedan contraer un mayor riesgo de paludismo. Muchas gracias.